Bueno, vamos a ver unos conceptos breves sobre qué es lo que pasa en el espectro de frecuencia de una señal en función de cómo se captura esta señal. Esto que vamos a ver lo vamos a ver con GNU Radio, pero no es una cosa que pase solo en GNU Radio. Esto es algo general en cualquier sistema que hace un muestreo, es decir, una captura de la señal con conversión analógico-digital y que hace el procesamiento digital de la señal. Es decir, cualquier dispositivo actual, con un analizador de espectro digital, cualquier tipo de dispositivo que trabaja digitalmente con señales y que al final pues lo que va a hacer es una FFT, una transformada rápida de Fourier. Vamos a ver aquí en este ejemplo lo que tenemos es un sistema muy sencillo en el que estamos generando en GNU Radio una señal de 1 kHz y de amplitud 1. Amplitud 1 ¿qué? Pues podemos interpretar un voltio, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, aquí digamos que esto está sin unidades. Y esto lo sacamos por un osciloscopio y por un analizador de espectro, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos aquí la señal en el osciloscopio, ¿vale? Ahí vemos como la amplitud es un voltio de pico, ¿vale? O lo que queramos de pico, pero podemos pensar en voltios. Eh, y el periodo, bueno, podemos acercar aquí la señal y vemos pues aquí de 12 a 13 más o menos, ¿no? Es decir, es un periodo de 1 milisegundo que se corresponde con 1 kHz, ¿vale? Entonces, bueno, pues la señal en el osciloscopio es lo que esperábamos ver. Pero si nos vamos al analizador de espectro, vemos aquí la señal eh, vemos aquí la señal en 1 kHz. Bueno, vemos una cosa que físicamente no existe, pero matemáticamente sí, que es que vemos la señal en más 1 kHz y en menos 1 kHz. Es decir, frecuencias negativas son la parte especular, es como un espejo o un duplicado hacia el otro lado de la señal, ¿vale? Pero luego vemos una cosa que nos aparece aquí, es que, bueno, el analizador de espectro que es el Frequency Sync, nos da en decibelios, pero vemos aquí que esto está unos cuantos decibelios con respecto de cero. Bueno, lo primero vemos que lo que nos dan es la ganancia relativa, decibelios. Decibelios no son unidades, ¿vale? Eh, esto es una ganancia relativa. ¿Relativa a qué? Pues relativa a un 100%, a una amplitud normalizada que sería precisamente una amplitud de 1. Es decir, este 100% equivaldría a un voltio, ¿vale? Claro, lo que estamos viendo es que aquí estamos unos cuantos decibelios o sea, en torno a 16 decibelios por debajo de ese tanto. ¿Qué está pasando? ¿Estamos perdiendo señal por algún sitio? Bueno, pues en cierta forma sí. Aquí hay dos efectos que vamos a ver que hacen que las amplitudes que vemos aquí en el analizador de espectro no sean las reales. Por un lado, lo que tenemos es que como vemos que de forma matemática pues la señal se parte en dos, una positiva y otra negativa, la potencia también se divide en dos. Con lo cual aquí ya tenemos dos señales con la mitad de potencia, ¿vale? Mitad de potencia sería 3 decibelios visto desde potencia, o sería 6 decibelios visto desde el punto de vista de amplitudes. Como esto es un espectro de amplitud, pues aquí la señal debería estar 6 decibelios ya por debajo del valor. Es decir, más o menos por aquí. Pero aún así estamos perdiendo más. Vamos a ver ahora el otro efecto. ¿Vale? El otro efecto es la ventana, digamos, de visualización. Eh, ¿qué es una ventana? Bueno, pues mira, vamos a verlo con esto. ¿Vale? Esta es
Esto es una página de Wikipedia de, sobre, sobre ventanas en captura, en muestreo. ¿Qué es lo que estamos representando? ¿Qué es lo que se está representando aquí? Aquí se está representando nuestra señal de un kilohercio, eh, que, que vendría desde siempre y seguirá hasta siempre. Es decir, es una señal que es infinita en el tiempo. Cuando esta señal, su espectro en frecuencia, es esta flecha negra que tenemos aquí. Es decir, sería lo que se llama una delta, es una señal pues infinitamente estrecha, que está justo en un kilohercio centrada, ¿vale? Y eso es lo ideal, eso es lo que el aparato, si fuera ideal, es lo que deberíamos ver. Pero claro, los aparatos no son ideales y no están muestreando una señal desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, sino que empiezan en un momento determinado y terminan. ¿Vale? Esto es lo que tenemos representado aquí con esta señal en azul. Es decir, un aparato GNU Radio, Multisim o un aparato físico, un analizador de espectro físico, pues a lo mejor coge 1024 muestras. Eso quiere decir que las coge durante una fracción de segundo y luego ya las visualiza en pantalla. Eso es el equivalente a que esa señal se multiplicara por esto de aquí. Es decir, se multiplica por 0 en esta parte, se multiplica por 1 aquí y se vuelve a multiplicar por 0 en esta otra parte de aquí. Esto es la ventana, eso es una ventana de visualización, podemos decir. Bueno, pues esta ventana tiene un efecto sobre cómo es la señal que vamos a ver. Y la señal que se corresponde con esto en frecuencia es esta señal azul. Aquí lo tenéis en decibelios, es decir, es una especie de campanita. Si nos vamos a GNU Radio, pues esto es lo que veis aquí. ¿Vale? Es esta campana, pues que tiene por aquí pues unos lóbulos laterales, lo que pasa es que aquí se ve muy poco, ¿vale? Pero bueno, pues vamos a ver esos lóbulos. Eh, aquí está pintado mejor o más visible, ¿de acuerdo? Eso es una función sinc, que es un seno x dividido entre x. Es decir, es un seno, si esto lo vemos que esta parte sería negativa y iría haciendo así, es un seno con una envolvente decreciente. Entonces, esto, cuanto más grande sea la ventana, es decir, si en vez de unos pocos milisegundos lo observáramos esto durante unas décimas de segundo, durante unos segundos o minutos, pues esto de esta parte de aquí se va haciendo más estrecha. ¿Vale? Y entonces lo que vamos a pasar es de tener un espectro en frecuencia que pueda ser así, ¿vale? A tener un espectro que si observamos la señal durante más tiempo, pues pueda ser mucho más estrecho, o hasta que en el caso ideal pues el espectro de frecuencia fuera así. Siempre va a estar en la misma frecuencia, es decir, está aquí, esto lo he pintado en otro sitio, pero sería aquí, pero al final lo que vamos a acercarnos es al ideal, que sería que fuera infinitamente estrecho pues en los 10 kilohercios. ¿Vale? Perdón, en 1 kilohercio, que es donde estamos en este caso, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea. Y lo que vamos a tener es que cuando tengamos varias señales, pues realmente si yo tengo un espectro ideal, por ejemplo, con señales en 1 kilohercio, 2 kilohercios y 3 kilohercios, cada una con su amplitud, pues en la práctica lo que va a ocurrir es que en cada uno de estos puntos, de 1K, 2K y 3K, lo que voy a tener es una campanita de ese estilo, que puede ser más grande o más pequeña, pues en función de la ventana la ventana que tenga de observación. ¿Vale? Y aquí pues esta señal, pues que es un poco más pequeña, vale, sería así. Y ya digo, pues
la anchura de esto es lo que va a ser más pequeño cuanto más grande sea la ventana con la que estoy observando las muestras. Aquí estoy en frecuencia, pero fijaros, esta ventana es una ventana en el tiempo, ¿vale? Aquí esto de aquí arriba sería tiempo, esto de aquí es frecuencia, ¿vale? Y la relación que hay es, según va cambiando el muestreo, pues va cambiando, según voy haciendo un muestreo más rápido, voy cogiendo más, no, perdón, según voy aumentando el tamaño de esto, o sea, voy haciendo un muestreo durante más tiempo, pues estos puntos de aquí se juntan más, ¿vale? Y esto se acerca más a algo muy, muy estrecho. Bueno, pero es que además las ventanas que se utilizan no son siempre iguales, ¿vale? Yo puedo observar una señal que en el tiempo es así, ¿vale? Esta señal que estamos hablando ahí de 1 milisegundo, es decir, 1 kHz, y amplitud 1 voltio de pico, ¿vale? Bueno, pues yo las ventanas que he puesto, o que tendré ahí, en eso que hemos visto antes, sería esta ventana. Esta es una ventana rectangular, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que yo multiplico aquí la señal o por 0, con lo cual lo que estaría haciendo sería eliminar toda esta parte de aquí. Estaría eliminando todo esto y me quedo con esta parte. Pero es que esta ventana, aquí estoy hablando del tiempo, aquí estoy hablando del tiempo. Esta ventana se le puede cambiar la forma, ¿vale? Y entonces puedo, en vez de utilizar una ventana de este tipo, pues puedo utilizar una ventana que vaya desde aquí hasta aquí, pero que tenga otra forma distinta en esta parte. Imaginaros, por ejemplo, yo puedo decir que utilizo una ventana así. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la amplitud de la señal por aquí la voy multiplicando, con lo cual esto se va deformando, ¿vale? La parte de la señal que está aquí en el centro sí que la dejo como está, porque esto sería amplitud 1, pero lo que está por aquí pues la voy haciendo más pequeña. Y esto tiene efecto en el funcionamiento del sistema. Lo vamos a ver aquí en la página de Wikipedia. Esto sería la ventana. Esta ventana de aquí, esto es el número de muestras, o dicho de otra forma, sería en el tiempo, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que las primeras muestras que cojo, o sea, esta parte de aquí, esta ventana sería esta, ¿vale? Esta parte de aquí prácticamente la estaría anulando, esta parte del medio la dejaría pasar bien, hasta que esta parte de aquí pues también la estaría anulando, ¿vale? Bueno, pues ahí, esta es la ventana de Hahn, ¿vale? Pues hay distintos tipos de ventanas. Tenemos por aquí una colección de ventanas. La ventana más básica sería la ventana rectangular, y cada una pues tiene su espectro. Entonces, fijaros, esta es la ventana vista en la ventana rectangular, que es que dejo lo que dejo pasar, porque fuera de aquí no dejo pasar, ¿vale? Este sería el rectángulo que he visto antes. Y esto se corresponde en frecuencia con esto de aquí. Un lóbulo central en 0 decibelios, ¿vale? Y fijaros, ahí en 0 decibelios, y luego los lóbulos laterales que van cayendo, pues fijaros, esto de aquí está en menos 15 aproximadamente. ¿Vale? Pero esta no es la única ventana. La que teníamos ahí arriba, no sé si está por aquí, ventana triangular. Esto consistiría en que, pues eso, sería una ventana así. Anulo la señal por aquí, la voy haciendo que crezca, pero poco a poco. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, esto también está en 0 decibelios, pero aquí los lóbulos, estos laterales, bajan más rápido. Y entonces lo que vamos viendo es que va cambiando cómo bajan los lóbulos laterales y la anchura del lóbulo principal. Esto es a efectos de cómo vamos a hacer la visualización. Tenemos otra ventana, aquí. Si cogemos las muestras así, que sería me cargo del todo las que están por aquí por los extremos y estas pues las dejo pasar. Pues aquí, fijaros, los lóbulos estos bajan más rápido. ¿Vale? Y otras, pues aquí tenemos muchos tipos de ventanas. ¿Vale? Esta que veis aquí, la ventana de Hahn. Bueno, pues ahí
tenemos distintos tipos. Y a ver si tenemos Blackman Harris, por ejemplo, sería este de aquí. Bueno, pues esta es la que tiene, esta ventana es la que utiliza por defecto GNU Radio. ¿Vale? Fijaros, los lóbulos, esto de aquí, están muy atenuados, pero este lóbulo principal es más ancho. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando sacamos esto aquí, vemos que estos lóbulos pues prácticamente no existen, ¿vale? Pero fijaros aquí. ¿Podemos cambiar de ventana? Sí, podemos cambiar de ventana. Y quedaros con la idea de esto. Fijaros aquí. Lóbulo desde 0,88 hasta 1,10 y esto está en 15 decibelios. Vamos a cambiar de ventana. En vez de Blackman Harris, vamos a utilizar la rectangular. Y esto, insisto, las señales que tenemos son las mismas. Esto es simplemente la visualización. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Vale? Fijaros, muchísimo más estrecho. ¿Vale? Aquí no veo los lóbulos. ¿Vale? Porque, bueno, con el muestreo no me da para llegar a ver. Pero fijaros una cosa que estoy viendo aquí. Aquí estoy en menos 6 decibelios. Y esto es lo que decía antes. La mitad de la potencia está aquí, la mitad de la potencia está aquí, la mitad de la potencia serían menos 3 decibelios en potencia o menos 6 en amplitud. Es decir, aquí sí que me está dando la amplitud total teniendo en cuenta que está dividida entre dos. O sea, está dividida entre los dos. De hecho, fijaros una cosa, si en vez de poner una señal de amplitud 1, la pongo de amplitud 2, aquí estoy en los 0 decibelios, ¿de acuerdo? Es decir, esto sí que me estaría midiendo con la ventana rectangular, me estaría midiendo correctamente, ¿vale? Bueno, puedo probar otras ventanas, flat top, por ejemplo, y lo que vamos a ver es que cada una de ellas pues me muestra la señal, siempre me va a mostrar en la misma frecuencia, pero lo que me va a cambiar es el pico de amplitud y me va a cambiar la anchura de lo que veo aquí. Unas ventanas son mejores que otras, depende de la visualización que esté haciendo. Lo que tengo que tener siempre claro es que es una distorsión de la realidad, las ventanas. Fijaros estas que estoy utilizando, que he puesto la de Hamming. ¿Vale? Pues fijaros, aquí lo que tengo es unos lóbulos laterales muchísimo más grandes, ¿vale? Y bueno, y por aquí más estrecho que con la ventana que sale por defecto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya digo, son distorsiones de la realidad al hacer la observación. Lo ideal sería que lo que tuviera fuera una delta, es decir, algo totalmente vertical, ¿vale? Ahí tenemos otra, ¿vale? Aquí vemos también los lóbulos laterales más grandes. Y bueno, pues esa es la idea que tenemos que tener, que estamos haciendo la observación con algo. Esto, bueno, aquí en GNU Radio tenemos muchas opciones de ventanas, en Multisim también tenemos algunas opciones de ventanas y típicamente pues en un analizador de espectro físico real, pues también vamos a tener distintas opciones de ventanas y depende de lo que vayamos a ver, pues conviene jugar un poco con ello, ¿vale? Pues eso es todo.